¿Qué ve ahí usted? ¿Qué es eso? Una semilla, ¿verdad? Bueno, y semilla, esa semilla, ¿cómo la ve? ¿La ve grande? ¿La ve insignificante? ¿Cómo? O sea, mire, compárela con el tamaño de la uña. O sea, el tamaño de la uña comienza acá, ¿ves? Y acá, o sea, si lo pudiéramos poner para acá, sería como esta punta, mire. Así como, digamos, cuando alguien tiene mugre en las uñas, va. Revísese ahí. Así es, o sea, el punto es que es algo realmente insignificante. Y hermano, el hombre puede comenzar o puede tener muchos errores, hermano, muchísimos. Creerse mucho, creerse poco, oír y creer a lo que la gente dice de ellos y no oír lo que Dios dice de ellos. O sea, hermano, y como nosotros vivimos en una sociedad, digamos, que es afectada por todos los tipos externos, o sea, por los medios. O sea, alguien, por ejemplo, lee la prensa y sale un comentario ahí y se enoja. ¿Y qué le importa lo que diga la gente? Pues se enoja. Es que mira lo que dice. ¿Y qué nos importa? O sea, nos afecta. Alguien le dice, en la familia le dice algo a alguien, está enojado. Entonces como que pareciera que la gente tiene más poder en nosotros que nosotros sobre nosotros mismos. La mayoría de discusiones, la mayoría de problemas son por cosas que nos hacen o nos dicen y que están en contra de lo que nosotros mismos queremos hacer. Por eso puse en el boletín que para mí esclavo era aquel que hace todo aquello que no quiere hacer. Hermano, todos hacemos cosas que no queremos hacer, ¿o no? Por ejemplo, hay gente que puede ser que se enoje. ¿Está bien enojarse o está mal? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, hay que enojarse cuando las cosas no se hacen bien, pero no hay que vivir enojado. Bueno, un ratito y ya. Pero la gente que a pesar de eso mantiene en su corazón una actitud de resentimiento por lo que le hicieron, por lo que le dijeron, por lo que dio, hermano, eso realmente es tener en poco realmente la identidad de quienes somos. Nosotros somos hijos de Dios. Bueno, entonces el tema se llama los autodescalificados. Usted creo que decir los autobots, iba a decir, ¿va? Autodescalificándonos. Hay gente, por ejemplo, cuando uno ve, no sé si usted ha visto las entregas de los premios a veces, de la entrega de los Oscars, y y de paso que son actores y actrices, ¿verdad? Entonces, que lo que van a decir ahí, ¿será cierto o no será cierto? ¿Lo sienten o no lo sienten? Pero he visto casos que dicen, bueno, la verdad que me siento honrado porque yo no merecía esto, habiendo tantos mejores que uno. Eso está actuando, porque dice, yo me lo merezco y soy mejor que todos, porque esa es la mentalidad ególatra del hombre. Pero veamos, nosotros quiero llevarlo a que, mire, hay gente que tal vez se cree, mire, es que lo que pasa es esto, que las condiciones externas son las que generan lo que nosotros pensemos, digamos, bueno o malo de nosotros mismos. Hay gente porque cree que tiene algo, o sea, materiales, es más. Y hay gente que porque tiene poco cree que es menos. Y los dos están equivocados. Porque no el tener más o tener menos te hace mejor o te hace peor. Lo que te hace mejor o peor es realmente la cantidad, si pudiéramos decir así, la cantidad de Dios que tengamos en nosotros. Eso sí nos hace más. La Biblia dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, el Señor se mueve a través nuestro. Hermano, nosotros somos la representación a niveles tal vez ínfimos de Dios en la tierra. Porque si hacemos algo bueno es de parte de Dios. O sea, lo bueno que hacemos es de parte de Dios. Lo malo que hacemos es de parte nuestra o de parte de Satanás. Entonces, el concepto de descalificado es descrédito, desautorizado o quitar valor. Entonces, hay gente, digamos que ella misma se quita valor. Es aquí donde quiero entrar. Mire pues, Génesis 32:10 dice,
aquí vamos a ver cómo la gente en la Biblia se comenzó a sentir menos, hermano. Y todos nosotros a veces nos hemos sentido menos por cosas que nos han pasado. Le voy a poner un caso clásico que yo he visto. Mire, pues, usted sabe que la mujer es más almática que el hombre. Eso no lo inventé yo, eso está en la Biblia. Vaso más frágil. En cambio, o sea, el vaso frágil, la mujer es de vidrio. El hombre es de peltre. Pero entonces, este caso que le digo de cómo se siente una mujer, o sea, no porque sea mujer, sino por la manifestación almática que tiene. Un caso que vi yo, era una pareja que existía, una pareja de un hombre y una mujer, o sea, como antes solía darse, ¿va? Hombre y mujer. Y en eso el hombre la dejó, le dijo, mira, lo siento mi amor, pero hoy te tengo que decir, va. Y la cortó. Entonces ella se sintió, después analizando, le dijo, bueno, de 1 a 10 me siento mal 7, porque me dejaron. Pero al mes me di cuenta por quién me habían dejado y mi malestar subió de 7 a 10. O sea, tenía que ver algo. ¿Por qué le subió al comparar a la nueva pareja con ella misma? Porque se sintió menos. Entonces, entre menos se siente peor su condición de abandonada. ¿Estamos ahí? Y que no tiene nada que ver lo externo. Pero así pasa en una cosa y así pasa en los trabajos. En todo pasa así. Cuando hay un ascenso, a mí me tocaba, si yo soy más viejo. Pero aquí muchas veces no es por antigüedad, sino es por capacidad y por potencial. Porque alguien puede ser que tenga 50 años y sabe hacer lo mismo que hace 50 años. Entonces comencemos a ver cómo se miraba. Hombres de la Biblia tremendos. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros a veces? Génesis 32 dice, yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Con solo mi cayado pasé este Jordán y ahora tengo 2 campamentos. Alá, hermano, ¿sabe qué es cayado, verdad? Es una vara que tiene se lo voy a dibujar acá rapidito. Es una vara que tiene así, mire, es así, te lo voy a poner aquí encima. Ese es el cayado. Ese es el cayado. Entonces, lo que dice ahí es de que había pasado solo con eso. Y tenía 2 campamentos. Y un campamento se refería o se refiere en la Biblia, por ejemplo, una especie de pueblo. O sea, un pueblo que podría ser, póngales, ¿qué? Unas 500 personas o ¿qué? 1000 personas, con eso tenía. Y salió solo con el cayado. Pero entonces él mismo dice, yo no soy digno de esto. Es gente que no agradece porque no entiende de lo que Dios se dio. Dios se lo dio no porque tal vez lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Hay gente que dice, no, es que yo no, y cantan el himno de aquel, va. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. No, hermano, mire, si tienes algo de Dios, te lo mereces, pero no por lo que hayamos hecho, sino porque Dios es misericordioso. Entonces, cuando recibimos algo que no merecemos, lo que tenemos que es completarlo con el amor de Dios para merecerlo. Por ejemplo, imagínense que para efectos didácticos, ¿verdad? Porque Dios es inmenso, inconmensurable. Es Dios y aquí está usted, mire, lo voy a hacer así redondito. Ok. Entonces, mire, imagínense que todo esto es Dios. Ok. Pero aquí nosotros tenemos una parte que es de Dios en nosotros, pero que todos nosotros no somos de Dios todo. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío, tenemos nuestras decisiones, buenas, malas, nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, pesos, tentaciones, que no son de Dios. O sea, tenemos cosas que no son de Dios, aunque seamos hijos de Dios, pero que la Biblia dice que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Ok, pero entonces quiere decir que si Dios es esto, y Dios es esto,
Quiere decir que cuando recibimos algo, en general no lo merecemos, sino Dios nada más está expandiéndose en milímetros o en nada en nosotros. Y por eso lo tenemos. Por eso tenemos la misericordia y la fidelidad. Dice, yo no soy digno de la fidelidad. Hermano, digno de la fidelidad no podemos ser si no entendemos que Dios está en nosotros. Porque la Biblia dice que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, ¿nos merecemos la fidelidad de Dios? Sí, la merecemos por lo que tenemos de Dios en nosotros. Si yo no tengo nada de Dios, no la merezco. Pero si tengo algo de Dios, la merezco en esa parte. Entonces sí somos dignos del amor de Dios, sí somos dignos de la misericordia de Dios, sí somos dignos de la fidelidad de Dios. Entonces ese es el concepto, digamos, mal entendido de cómo funciona Dios en nuestra vida. Pero es el entender que nosotros, por ejemplo, mire aquí, nosotros somos esto. Tenemos que entender, por ejemplo, que este cuadrito es Dios. Pero que por otro lado, nosotros todo esto es malo. Entonces cuando nosotros nos evaluamos si merecemos algo o no, debemos de basarnos a lo que está dentro del cuadrito, no lo que está afuera. Entonces eso, hermano, nos da la identidad realmente de lo que somos. O sea, Dios, hermano, es como le digo, es algo que realmente es inconmensurable. No se puede medir, no se puede ni siquiera magnificar de ninguna forma. Pero está en nosotros. Hermano, esta pregunta la he hecho otras veces. Contésteme, vamos a ver un par de preguntas, perdón, un par de respuestas. ¿Por qué amas a Dios? Muy bien, por eso lo amamos. Entonces damos cuenta que le amamos porque Él nos amó primero. Pero hay gente que le he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué ama a Dios? Ah, no, es que me salvó. Viera cómo era yo antes, era bolo. Y ahora ya no. Ahora me da náusea el guaro. Antes me lavaba los dientes con cerveza. Hermano, yo conozco uno que era así. ¿Alguien conoce a alguien que haya sido así? Yo conocí a un tipo que se lavaba los dientes con cerveza. Ok, entonces, hermano, mire, entendemos una cosa. Si nosotros llegamos a creer que somos dignos de tener 2 campamentos, los vamos a tener. Pero si ni siquiera nosotros creemos que no somos dignos de tener algo bueno, nunca lo vamos a tener. Porque es ahí donde tiene que aplicar nuestra fe. Ahora, si nos vemos en la parte de nosotros que no está Dios gobernando, no merecemos ni estar acá. ¿Quién podría estar? La Biblia dice en Malaquías, ¿quién podrá ponerse de pie delante de Dios? Nadie. Pero apelamos a lo que tenemos de Dios en nosotros. ¿Estamos ahí? Ok, entonces comencemos a ver qué cosas deseamos y que merecemos, no por lo nuestro, sino por Dios. ¿Sabe qué? Es algo muy recurrente en los cristianos. Hay gente que cree que no merece ser feliz. No, Dios me hizo así, ¿va? Y me dio la familia y el marido así me lo dio, ¿qué voy a hacer? Pero no, hermano, nosotros merecemos ser felices. ¿Por qué? Por lo que tenemos de Dios, no por lo nuestro. El nuestro, lo demás, hermano, lleno de errores, fracasos, hermano, gente atada en su alma con sufrimientos del pasado. Hermano, eso ya no se debería de ver un cristiano, pero sí se ve. ¿Por qué? Porque está creyendo que no merece. Y sí merecemos. Y la Biblia dice, si Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cuánto más nos dará todo lo demás? Pero siempre decimos, no, yo soy salvito. Si salvito no hay, ahí salvos. O alguien, soy medio salvo. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez solo es espíritu, pero el cuerpo está direccionado al infierno. La Biblia dice eso. Mateo 10:28 dice, no temáis a quien puede matar solamente el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede matar el cuerpo con el alma juntamente en el infierno. Hermano, pues nadie cree eso. ¿Usted cree que existe el infierno?
Entonces haga lo posible para no ir ahí. Porque hay gente que dice, no, mire, el infierno, si Dios es bueno, es que hay, mire, hay parámetros y del mundo que se van en un extremo o en el otro. Uno dice, Dios es bueno, entonces aunque yo peque, me tiene que perdonar. Y no es así. Porque la Biblia dice, aquel que peca deliberadamente, para él ya no hay perdón. Alguien que sabe que es pecado y se goza en el pecado. Como decía ayer en una iglesia que estaba predicando, hermano, mira, hay gente que cuando peca hay que ver qué actitud tiene después de pecar. Esa actitud es la que lo puede hacer digno o merecedor o realmente no autodescalificarse, sino ser descalificado de parte de Dios. Entonces el punto es, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa después que pecamos? Eso es lo que tenemos que analizar. Vamos a ver actitudes, vamos a ver opciones de las alternativas. Alguien peca y se siente triste y pasa un mes triste. No sirve. No sirve porque la tristeza debe llevar a un arrepentimiento. Pecar y después arrepentirse. No, ay, no, es que yo pequé hace un año. Hermano, eso es alma. Hay otra gente que cuando después que peca canta aquel himno que dice gozo. O sea, le dio placer el pecado. Y la Biblia dice, como vimos hace la semana pasada, un verso de esta que está en 1 Corintios 7, que dice, Dios no se agradó de la mayoría de los que estaban en el desierto. Todos comieron y bebieron de la misma comida y vida espiritual, pero Dios no se agradó de la mayoría. Si hacemos eso, si hacemos un símil eso, podríamos decir que, hermano, mire, yo con todo temor y temor le digo, Dios no se agrada de la mayoría de la iglesia. Porque ahí no está hablando de la gente de Egipto, está hablando de la gente de Israel que salió de Egipto. Pero no se agrada a Dios completamente, porque todavía tiene Egipto metido en su corazón. Y esto se muestra ahora en estos días, hermano, a partir de hoy o ayer, no sé cuándo. Ayer, que fue declarada oficialmente abierta la época navideña. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está en la Biblia? Solo para comenzar con eso. La Biblia dice en Hechos 8:29, es necesario pues obedecer a Dios antes que a los hombres. Las costumbres son las que están matando a la gente y las que la hacen realmente creer que no son calificables para recibir, hermanos, el doble campamento. No me conteste nada, pero cada quien analice lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Lo que digo yo sé que a muchos les importa poco o menos, pero lo que dice la Biblia a mí sí me afecta, me preocupa y me dirige mi vida. No, hermano, mire, por ejemplo, hoy alguien vino de la Roosevelt por acá, ¿no? Había tráfico ahí, ¿no? Yo cuando vine, ¿y aquí qué habrá? Dije, no hay vuelta ciclista, no hay nada. Puse el GPS satelital, no hay choque, no hay nada. Cola para allá al cementerio. Entonces di la vuelta y me vine por el otro lado. Pero entonces hay gente que va ahí creyendo que se puede poner a cuentas por la vida perra que le dio a alguien ahí que ya está muerto. Nunca le dijo tal vez que la amaba y ahí a llorar. Hermano, eso es alma. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. O sea, nuestros familiares no están muertos, están vivos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahí no hay nada. Por eso, hermano, los ángeles, cuando llegaron las mujeres, figura del alma, chillonas, lloronas. Algunas, es que soy mujer. Así, llegaron llorando. Y los ángeles dieron, hijas, porque buscan entre los muertos al que vive. Ese es el verso que le decimos a la gente que está tratando de arreglarse con alguien que se fue. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Si él está vivo, nuestros familiares están vivos, hermano, y están mejor que nosotros. Están en el paraíso, hermano.
Entonces, es esa parte de lo que nos afecta. No, es que, fíjese, está como aquel que era un oriental, un japonés, y un chapín. ¿Sabe qué es chapín, verdad? Y del cementerio, entonces le llevó flores uno a la lápida. Ahí no hay nada, pero le llevó flores. Y el de la par, el chinito, le llevó arroz chino con palillos. Entonces el chapín, vos, ¿y a qué horas va a salir tu familiar a comerse el arroz? A la misma que el tuyo salga a oler las flores, le dijo. Lo cuadró, hermano, entendamos, creámosle a Dios. O sea, hermano, mire, esos dos campamentos, ¿sabe qué son también? El campamento que tenemos aquí en la tierra y el campamento de familiares que está en el cielo. Si no creemos eso, hermano, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque entonces si el Señor, el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo está vivo. Y los nuestros están. Mire, hermano, hay gente que ha ido al cementerio, la gente se va a poner triste o alegre. Y no se arrepiente. Yo decía el viernes, entonces si los cementerios fueran los lugares de arrepentimiento más grandes de todo el mundo, pues la gente va a llorar y se pone solo a sobarse el alma, a echarse el limón en la herida. Génesis 32:11. Aquí está hablando siempre de Jacob. Aquí era Jacob, hermano. Entonces, primer punto, nosotros somos dignos porque Dios nos dignifica para tener cosas, para tener, hermano, dones, para tener frutos, para tener muchas cosas, pero sabiendo que lo bueno, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Ok. Después le dice, líbrame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no sea que venga y me mate a la madre junto con los hijos. O sea, entonces, ¿qué quería hacer Saúl? Matar a toda la familia. Entonces, ese temor, la intención que Jacob creía de Saúl, ¿sabe qué? Era en base a su propio corazón. Como el hombre que le dieron un talento, ¿se recuerda? Le digo, ¿por qué solo me devolves el talento? Le digo, es que yo sabía que tú eres malo, que tú cosechas donde no, que tú siembras, no, que sí, tú cosechas donde no sembraste. O sea, él tenía un concepto malo porque el concepto que tenía Dios era de acuerdo a su propio corazón. Entonces hay gente que tiene conceptos de Dios de acuerdo a su propio corazón. Y hay gente que cree que Dios solamente es consolador. Gente que busca a Dios solo para que le saque las lágrimas y nunca piensa en avanzar. Nunca piensa en prosperar espiritualmente primero, pero también en lo material. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de Dios de acuerdo a cómo le ha ido. Incluso hay un dicho coloquial que dice que cada quien habla de la feria. Cada quien habla de la feria como le fue. Entonces, ¿a alguien le fue mal? A esa feria no sirve. Tanto que gasté en el tiro al blanco y tiene movido el rifle. Ok, entonces mire, esta gente, digamos, el tipo de Jacob, como él había engañado a Esaú, o sea, él sabía que él había hecho mal con Esaú. Entonces él creía que tenía una venganza pendiente de su hermano. Pero lo que no sabía era que Dios le había hablado a Esaú. Le dijo, no le hagas nada. Y dice que cuando lo vio, pues fue un reencuentro de felicidad fraternal. Entonces el punto es, hermano, que nosotros tenemos que creer que somos dignos de vivir en paz familiar, pero a través, hermano, de entender que solo a través de Dios lo podemos hacer, no en la carne. ¿Cuántas veces tal vez en las familias, hermano, que se dan algunos problemas a veces, verdad? No de vez en cuando. ¿Sabes qué? Ya no nos peleamos pues. Y el famoso pues de Guatemala, vaya pues, vaya. Démonos el, ¿cómo se llama el dedito aquel de la suerte? Démonos el meñique para que ya nos vamos a pelear. Ay, hermano. Al otro día ya pelearon 10 veces. ¿Por qué?
Porque no es una unión de dos campamentos en base al Espíritu. Tiene que ser el Espíritu, es la base de todo para lo demás. Ok, veamos. Ruth 2:13. Veamos aquí la parte cómo se miraba ella. Ella dijo: Dios mío, Señor mío, halle yo gracia ante tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Pero mire, alma, ¿cómo estaba esa alma? No, ¿cómo estaba aquí? ¿Qué dice? ¿Cómo estaba? No, la alma estaba consolada. Ahí dice, estaba consolada. Y porque has hablado al corazón de tu sierva. O sea, estaba consolada y Dios ya le había hablado, pues. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios la había consolado, a pesar de que Dios le había hablado, ella dice: aunque no soy ni como una de tus criadas. En ese entonces los criados eran esclavos. Entonces ella se consideraba en un rango inferior al esclavo. Entonces hay gente que Dios le ha consolado, hay gente que Dios le ha hablado, pero a pesar de eso siente que no merece nada. Hermano, tú sí mereces y tienes que luchar por eso. Pero una de las cosas que dejan al hombre, o que impiden al hombre que cree que merece más cosas, es el temor en base al juicio que tiene de Dios en su corazón, así como vimos que tenía Jacob. Entonces, al que cree que no merece, desperdicia, menosprecia. Usted se cree más o menos que los ángeles. La Biblia dice que el hombre es menor que los ángeles. Este es un comienzo primigenio del hombre. Así nació, menor que los ángeles. Pero la Biblia dice después que los hombres vamos a juzgar a los ángeles. ¿Y quién es más, el juzgado o el juzgador? Honorable juzgador, diría aquel. O sea, quiere decir que siendo menos, vamos a llegar a ser más, si creemos que hemos sido justificados y no nos autodescalificamos. Un hermano me hablaba ayer, no, el viernes, de un currículum. Me dijo: mira, vos necesito unas plazas. Entonces comencé a ver acá, el que no tenga trabajo, hermano, avíseme. Y no le aseguro conseguirle, pero por lo menos lo que se asegura es mandarle a los contactos, ¿verdad? Así como un hermano una vez, ahí en una iglesia de hace algún tiempo, le dije: mira, me dice, hermano, mire, no tengo trabajo, me dice. Le mando mi currículum. Mándalo, pues. Creo que fue un lunes. El martes, ¿qué pasó? ¿El qué? ¿Y el trabajo? Bravo, porque no le había conseguido trabajo ya un día. Si ya lo mandé, pero yo no te voy a dar trabajo, le dije. Pero con esa actitud que tenés, le dije. Ah, no, disculpe. O sea, entiende, yo para que no me va a alegar, porque lo va a rebotar, hermano. De balde gasté el correo. ¿Y cuánto le cuesta el correo? Pues es gratis. Por lo menos mandarlo. Entonces yo le dije: fíjate que esta plaza está, pero no aplica por los estudios y por los requisitos que vos querés, le dije. Me dijo: ¿sabes qué? Mándame el de esta persona. Estamos hablando de una persona específicamente, porque incluso yo, cuando entré a mi empresa, yo no merecía entrar por los requisitos, pero Dios se movió a mi favor. Entonces puede ser que también se mueva a favor de la otra persona. Entonces, ¿cuál es lo que nos quiere decir esto? Probemos, intentemos en el nombre de Jesús. O sea, si alguien nos limita, que no seamos nosotros mismos. Hermano, usted puede tocar el saxo. No, hermano, fíjese que yo lo más que llevo es a sexo. Porque es casado, pues, va. Si no, reprenda al diablo, va. Pero entonces él mismo se limita. Yo cuando gente dice: hermano, ¿y usted canta? No, hermano, yo lo único que canto son los goles del Plata. Y encima agacho, va. Pero ¿qué tal si la educa? Hermanos, ¿a qué edad se puede educar la voz? Yo he visto coros de ruquitas, hermano. Ruquitas son arriba de 40. Nos pasamos llevando como machete a todo, ¿verdad? No, o sea, no va a cantar como
No sé quién es la mejor cantante del mundo, ¿va? Pero va a tratar de, digamos, de cantar en una forma agradable, pero para Dios. O sea, tú puedes, si crees en la parte que tienes de Dios en tu corazón. Pero estamos claros, mire pues, nosotros somos tripartitos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, somos espíritu en mi cuerpo. Dios tiene una comunicación y una alimentación a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nuestra alma le permite algo, o sea, le lleva algo, pero no totalmente. Por eso nuestra alma, dice la Biblia, que es traicionera y me engañosa más que cualquier otra cosa. Eso lo dice en Jeremías 17:9. O sea, entonces ahí no ha llegado totalmente el espíritu. En el cuerpo menos. Porque si no, pues nos enfermamos y nos morimos. Pero entonces el objetivo es que el espíritu vivificado restaure el alma y transforme el cuerpo. Esa es la ruta. Pero alguien, hermano, mire, yo he preguntado, mira, ¿y crees que va a ser arrebatado? Ay, no, yo no, hermano, yo no creo ser arrebatado, me dice. Hermano, ahí él está como que autodescalificándose. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, solo sí, no. Tiene que tener una base. ¿Cómo? Okay, pero ¿en base a qué? La Biblia dice, Lucas 21:36 dice, pedile a Dios que os dé fuerzas para escapar de todas las cosas que vienen sobre el mundo habitado. Entonces, ¿qué hay que pedir? Fuerzas. Señor, dame fuerzas para ser arrebatado. Es como que nosotros creamos que vamos a ser arrebatados, pero ese creer va a ser con una acción. O sea, es como que alguien no tiene trabajo, hermano, y cree que vas a conseguir trabajo. Sí, hermano. Aquí me estaba acostado todo el día pidiéndole a Dios que alguien me venga a llamar. No, vamos y consigamos, busquemos, mandemos, miremos qué hacemos. Esa es nuestra parte. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 2 verso 22, dice, y las obras complementan la fe y la hacen perfecta. Obras más fe, fe más obras llegan a la perfección de algo. Entonces tenemos que movernos, hermano. Tenemos que creer que Dios tiene más cosas para nosotros. O ya se acabó lo que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos haya dado hasta ahora es nada en comparación a lo que nos puede dar de acuerdo al diseño que Él nos dio. Él nos dio un diseño poderoso, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Aunque después le puso un stand-by a partir de Set, pero nosotros podemos hacer cosas, hermano, poderosas. Alaga. ¿Qué cosas poderosas puede hacer usted? Dígame una. Dígame una, hombre. ¿Ah? Orar por un enfermo que se sane. Sí, las cosas poderosas son, hermano, por ejemplo, orar por un enfermo que se sane, porque es el poder de Dios que está dando. Otra sería tener poder para resistir a la tentación, tener poder para resistir al pecado, tener poder para resistir a la pornografía, a todo pecado que nos aleje de Dios. Ese es el poder. Hermano, yo quiero poder ir a las naciones. Hermano, si no pueden ni con la chalupa, decían antes. No pueden ni con su alma a veces cuando está loca. Yo quiero que el Señor se mueva. Hermano, sí, pero primero acá la Biblia dice, es mejor aquel que logra dominar, conquistar su alma, que el que conquista ciudades. Está como una vez, hay una pareja, me recuerdo, que el hermano era, pero mire, excelente para trabajar, buenísimo, hermano. Yo lo miraba y decía, bueno para trabajar. Pero me dijo la esposa, me dijo, hermano, mire, ¿será que puedo ir con mi esposo? Le dije, ¿por qué? Por contame, yo miro a tu esposo, en lo que yo he visto, muy bueno, excelente. Sí, hermano, yo quiero que traiga la excelencia del trabajo a la casa, me dice. Porque a veces trata mejor a los empleados que a mí. Yo voy a pedir trabajo ahí. Decía la mujer. Ok. Entonces, mire, Ruth, consolada. Ruth, con la voz de Dios, se sentía nada. Ay, no, yo no merezco nada. Hermano, no sea así, hombre. Te merece cosas lindas de Dios. Pero tenga el concepto proporcionado de cosas lindas y cosas poderosas. No poderosas. Ay, un mi Maserati, va. ¿De cuántos caballos? 501 con usted incluido ahí. Así le dijeron a aquel presidente.
Mire Saúl. Saúl respondió diciendo, Isaías 9:21, ¿no soy yo de Benjamín? ¿Benjamín quién era? El más pequeño. ¿No soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus? O sea, primero el más pequeño de los hijos de Jacob, de Israel. Después, aparte de eso, tenía la tribu más pequeña, la más pequeña de las tribus de Israel. Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Le habían dicho que Dios lo había elegido para ser rey. Él no merecía, aunque fue un rey malo. Pero veamos, entendamos la enseñanza. Entendamos la enseñanza. La tribu más pequeña y de esa tribu, de la familia más pequeña. Hermano, a veces nos sentimos así, con los fracasos. A veces cuando miramos que no salen bien las cosas como quisiéramos, a veces nos sentimos, pero eso es muy interno, porque en la calle creídos ante los demás, ¿cómo estás? Mejor se arruina y ya está arruinado por dentro. Es como un carro, hermano, que usted lo ve precioso, el carro, el batimóvil. La vez pasada vi el batimóvil yo, y le dije, mire, vamos a ver si lo compro. Le dije, oh, es que era chiquito así, hombre. Abramos el motor, hermano, no tenía motor, porque era de exhibición. Hay cristianos de exhibición que cuando les abren el capó no hay nada que los mueva, que los haga avanzar, porque creen que no merecen. Pero tú y yo sí merecemos. Tú y yo sí merecemos cosas lindas de parte de Dios. Hazla usted sus amenes, hermano. Yo así como una vez que estaba el apóstol predicando en Ecuador hace un mes creo yo, no sé cuándo. Lo estaban atendiendo, estaba predicando porque le estaban componiendo todo aquí, le estaban a atender al apóstol. No sé si alguien lo vio en Ecuador. Y cuando vio el hermano hasta no, hermano, ya no me trates tan bien, le dijo, porque me voy a mal acostumbrar y después tengo que regresar a mi casa, dice. O sea, ¿por qué? Porque a veces nos acostumbramos a lo malo. A veces nos acostumbramos al maltrato y creemos que merecemos el maltrato. Pero lo que merecemos es un buen trato. ¿Y cómo? Pidiéndole a Dios, no pidiéndole al de la par. Si de Dios viene todo, aquí sí el Señor toca su corazón y el mío también. A Él para que cambie y yo para que no me amargue. Porque todo, hermano, es siempre causa y efecto, acción y reacción. Pero si logramos dominar la acción y la reacción, hermano, entonces no vamos a tener un concepto mínimo en nosotros. O dígame, a veces no se ha sentido usted así. Así como que, a veces, hermano, algunos, si no la mayoría, a veces han creído Superman. ¿Dónde está Luxor? ¿O cómo se llama el? Lex, disculpe mi falta de ignorancia. LexLuthor.com, ¿dónde está? Hermano, un pedacito así como el que vimos de Kryptonita. Le da lo que le daba al chavo. ¿Cómo se llamaba aquel? Ya vio cómo sabe usted. Gloria a Dios. O sea, entonces a veces el diablo dice, ¿para qué me voy a esforzar con tanto si con un poquito así los hago sentirse débiles, indignos, incapacitados? Pero esa es mentira del diablo, hermano. Ok, hermano, mire, puede ser que usted, su familia no sea la modelo. Eso no importa. Lo que importa es que Dios, si está la semilla, puede crecer. Si no hay semilla, no. Pero con que haya semilla, tenemos la esperanza que sea una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero que llega a ser uno de los árboles más grandes. Cuidemos la semilla, porque la semilla también se puede perder. El error de compararse. Primer libro de Reyes 19:4 dice: y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo, hermano, yo le decía una cosa. Las estadísticas dicen
que de cada 10 personas, por lo menos 6, de 6 a 7, han pensado alguna vez en el transcurso de su vida suicidarse. Hablando de cristianos y no cristianos. Hermano, yo nunca he agarrado un cuchillo, no, acá en la mente. Ahora ¿y qué tal si tal vez sería mejor mi familia más feliz si yo me vaya? O algunas que dicen, no, mejor me voy, un día me voy a ir, me van a extrañar, me van a llorar, van a ir a comer fiambre al cementerio. O como decían unas, me voy a ir, pero sabes que solo para regresar a jalarte los pies. ¿No oyeron ustedes nunca eso? ¿Quién le gustaría que le jalaran los pies hoy? Entonces, mire, hermano, si alguna vez usted pensó que era inútil, le digo que era mentira ese pensamiento era del diablo. Si alguna vez pensó, mejor me muriera, pensamiento del diablo. Porque nosotros tenemos la vida, y la vida es Dios. Lo que pasa es que entendamos, no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Por eso es que somos a veces todos gachos, hermano. ¿O no? A la gran. Por lo menos hable aunque sea en defensa propia. Usted, hombre, no se apegue a la cuarta enmienda de mantener el silencio, porque todo lo que diga puede ser usado en contra suya, hermano. Diga amén, hermano, muévase, hombre. ¿O es usted o no? ¿O es holograma o qué? Hermano, yo no sé qué le pasa a usted, pero bueno, que Dios lo perdone, ¿verdad? Ok, entonces le dijo, basta ya, Jehová. Hermano, qué abusivo ese. Decirle a Dios, basta ya. Quítame la vida. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué le quería quitar? ¿Sabe? Ahí Elías venía huyendo de Jezabel, huyendo de una mujer, huyendo de su alma. Y cuando vio que el alma la tenía acorralada, hermano, mire, el alma hay que sujetarla por el espíritu. Pero si no tenemos espíritu, por eso el alma nos guía, nos hace pedazos, un día nos sentimos, hermano, lo máximo, otro día lo mínimo. Ok, el problema no era ese, no era Jezabel. Dijo, porque Jezabel dice, aún me añada Dios y mañana no tengo la cabeza de Elías en este plato. Le quería volar la cabeza y huyó, hermano. Pero entonces el temor, pero eso después lo hizo recordarse para compararse. O sea, hermano, cuando alguien tiene problemas en una familia y se recuerda que los ancestros, que los padres, que los abuelos, que los tatarabuelos tuvieron ese mismo problema, y dice, no, si eso es herencia, eso ahí está. El abuelo era infiel, el tatarabuelo era infiel, el abuelo infiel, el papá infiel y el hijo infiel. Yo no tengo la culpa, dice. Sí tiene la culpa. El alma que pecare, esa morirá. Ni el padre por los hijos, ni el hijo por los padres, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Solo para consolar? No, para vencer, para hollar. Lo que ese himno que cantábamos, que dice que Dios hacía milagros, prodigios, dándole poder ¿a quién? Todo lo que Dios hace, lo hace a través de humanos. Bueno, no todo, muchas cosas. Ok, Jericó, hermano, analicemos Jericó, una muralla tremenda. Algunos calculan que tenía como cerca de 2 metros de ancho las murallas. Imagínense 2 metros, se puede imaginar 2 metros, ¿verdad? 2 metros es tal vez como de donde estoy parado para allá, o más o menos. De acá, otro poquito. No, hombre, ese ejemplo, hombre. No, hermano, fíjese que usted está. De acá para allá era el grueso de la muralla. ¿Y qué traían los de Gedeón? Traían bombas, tanques. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo.
Ok, entonces esa muralla gigante, infranqueable, lo que había que hacer es, ¿cómo voy a vencer esa muralla? ¿Cómo voy a vencer yo toda la línea de iniquidad que viene en mi familia? Es que no vas a ser tú. Éxodo 14:14 dice, entonces vosotros estaréis callados, quietos, estaréis sin estrés y Jehová peleará por vosotros. Ok, pero ahí sí hay que aplicar la fe creyendo. Pero ¿qué había que hacer? Cosas. ¿Qué se tenían que hacer? Oír la voz de Gedeón. Y Gedeón, hagan lo que yo hago. Ok, entonces todos atentos al ventilador. A Gedeón. Y lo que hacía Gedeón, hacían ellos, porque Dios le había hablado a Gedeón. Y cuando lo hicieron y comenzaron a caer las murallas, tengo un video ahí, hermano, impresionante cómo cayeron las murallas. La gente, hermano, aquí estaba llena de júbilo al ver que cayeron. Y los de adentro estaban llenos de terror, porque ellos confiaban en su muralla. Y los de afuera, sin muralla, sin armas, confiaban en el Dios vivo, el Dios poderoso, hermano. Entonces, eso lo logró decir, porque yo no soy mejor que mis padres. Como lo digo, hermano, salvo las honrosas excepciones, nuestros padres, aunque digan, no, mi santa madre y mi santo padre, nada de santo, hermano, ni uno ni otro. Tenían tentaciones, pecaron, fallaron, ¿o no? Montón. Pero el punto aquí era que, digamos, no importa qué mal haya sido el padre, con su ejemplo, lo que importa es ver al Padre de los Espíritus, al Padre nuestro que está en los cielos, a Jehová que es nuestro pastor, nuestro Padre. Pero que si miramos a algunos, el amor nos hace ocultar los pecados. Es pecado ocultar un pecado, Levítico 5. No es que los descubramos, pero que no creamos, que pongamos la realidad, el concepto donde toca. Y orar por nuestros padres para que ellos dejen de hacer cosas que no son adecuadas. ¿Estamos ahí? Entonces él no se sentía digno de la vida. Hermano, mire, si una cosa, mire, eso es diabólico, no sentirse digno de la vida. Es diabólico. El alma está aprisionada, esclavizada, hostigada por un espíritu inmundo, al que no tenga el valor de la vida. Pero el problema aquí fue que, digamos, él le pidió a Dios, quítame ya. Ok, pero la palabra acá, quítame, en el hebreo es arrebátame. Y Elías fue arrebatado, pero quería ser arrebatado antes de tiempo, antes de que le quitaran la basura que tenía en su alma. ¿Queremos ser arrebatados? Quitémonos la basura. Si nos toca, somos dignos. Si nos dejamos que Dios nos quite la basura. ¿Quién se la quitó ahí? ¿Él o Dios? Dios se la quitó. ¿Estamos ahí o no? Esos sus amines, hermano. Ya me conformo con que usted es así. No creía en el perdón del padre. Ese es el hijo pródigo. Lucas 15:21 dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo pecado es primero contra Dios y después contra el hombre. El hombre puede ser que se dé cuenta o no, Dios no. Dios se da cuenta de todo, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, y va a ser llevado a juicio, hermano. Que eso nos detenga en pecar. Es que nadie se dio cuenta. ¿Qué importa que nadie se dé cuenta? Si lo sabe Dios, hermano, está registrado en el libro de las obras, en el cual todos vamos a compadecer delante de Dios un día. ¿Están listos para ese día? Bueno, deberíamos decir, ahí vamos, en proceso. No estamos listos, hermano. Sino que lo diga nuestra mujer, que lo digan nuestros hijos, que lo digan nuestros frutos. No, hermano, yo estoy pero nítido. Y la mujer, no, este cuate no, si ni le tengo que meter juicio para que me dé el gasto.
Pero aparte de eso, tan lindo que es, halaga. Así me dice una hermana: hermano, fíjese que mi esposo, mire, ese mujeriego, hermano, mentiroso, borracho, traidor y jugador. ¿Quién lo escogió? Le dije: ¿Dios o vos? Yo. Bueno, todo lo que el hombre sembrar, eso pues será. Ok, pero ahora el punto es de que dice que para estar con más libertad y para dañarme menos, se fue a vivir solo. Porque yo realmente a las mujeres sí no estoy pensando en dejarlas. Así le decía ella. Y a vos te voy a asignar tu día y voy a venir. Y como sos mi mujer, tenés que estar dispuesta, pues. Porque yo no me estoy divorciando. Estás loca, yo no creo en el divorcio. Y es un caso real. Y entonces la hermana, mi hermana, le dije yo, entonces en primer lugar ahí hay que obrar, digamos, en la ley se aplica. Le dije: no, hermano, no, es que lo que sí es un gran padre responsable, me dice. Mire, el 29 me trae el gasto, los colegios, todo me lo trae. Dios lo bendiga por eso a mi esposo. No me digas que es un buen padre. ¿Qué preferiría un hijo? ¿Un abrazo, un beso de su papá todos los días o el dinero? El abrazo del padre, hermano. Por eso me gusta ver cuando usted es cariñoso con sus hijos, ¿ves? A veces las mamás son chucas, ¿ves? Le quitan los cheles con saliva. Don't do it, don't do it. No sea así. Yo las he visto. Digo: padre, cuando me dan la mano, mejor abrazo, hermana. Hermano, somos hijos de Dios y somos dignos de ser llamados hijos de Dios, aun con nuestros defectos y todo, hermano. La muestra es que estás acá. El hijo pródigo, cuando él salió de su casa, siguió siendo hijo. Cuando se gastó todo el dinero, siguió siendo hijo. Cuando estaba con los cerdos, anhelando las algarrobas, ni siquiera las comió, muriéndose de hambre con los cerdos, siguió siendo hijo. Cuando él recapacitó, cuando él reaccionó, cuando él volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que están comiendo y yo no tengo nada acá. Voy a regresar porque he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y regresó. Y el padre, hermano, le hemos dicho, la Biblia lo dice, cuando lo vio, corrió. Entonces Dios está esperando como padre correr cuando decidas volver en sí. Está esperando. Ok, denle un aplauso. Y no le dijo: mirá, le dijo: ¿ya viste que te dije? ¿Ya viste? No le dijo nada. Lo abrazó, lo besó en el cuello. Muestra que Dios le había hecho rendir su cerviz, que estaba dura. Hermano, mire, yo creo. ¿El padre quién es? Ok. ¿El hijo quién es? Nosotros. No, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. El padre, hay muchas excepciones, pero el padre es Dios y los hijos somos nosotros. Ok, el padre sabe todo. Él sabía que iba a ir, perder todo y regresar. Él sabe que hay hijos de Dios que van en dirección opuesta a él, pero como son hijos, saben que van a regresar a través de tribulaciones. Cada uno a su medida. Unos están preparando una gran tribulación y otros solo la tribulación. Porque si es hijo, el que es hijo regresa. Al que no es hijo no regresa. Por eso, hermano, yo digo, cuando alguien, hermano, mire, me voy, porque fíjese que hay unas hermanas que me caen mal ahí. Así dijo: esas hermanas feas, las hermanas. ¿Y qué hago yo? Le dije a él: me voy, porque las hermanas son bien feas. Le dije: mira, tenés razón, solo mi esposa no, le dije. Quedó. ¿Qué puedo hacer? Porque esto es por amor.
Esto no es por obligación, no es de que el que se vaya le cae la maldición de Tutankamen junto con Tecunumán. No, hermano, no solo en esta iglesia hay salvación, no solo en la misión hay salvación. Hay salvación, hermano. El que cree y se arrepiente, confiesa, es salvo. Y cada misión, cada iglesia tiene su unción diferente. Nosotros somos de la misión y tenemos nuestra unción. Otras iglesias son de la misión y tienen su unción. Y otras iglesias que no son de la misión tienen su unción. Cada quien donde se siente que es su casa. Ahora, si no es la casa, nunca va a regresar, porque no era su casa. Incluso hasta los demonios dicen: regresaré a mi casa, dijo el demonio. Y hay cristianos que no tienen casa. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ok, vamos a ver si usted me ha aprendido algo en este tiempo. Yo quisiera hacer una oración a Dios en base solo a lo verde, ¿cuál sería la oración que haríamos? Solo a lo verde. ¿Usted qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Soy digno? Esa sería la oración. Señor, yo soy digno de ser llamado tu hijo. No por mis méritos, no por mi esfuerzo, sino por la sangre del Cordero, que quita todo pecado del mundo. Den un aplauso al Señor. Bueno, hermano, mire, con este terminamos. La verdad que está lindo este. Por los pecados del pasado, hermano. Hay gente que no se siente digna porque ha sido vencida por el pecado en el pasado. Ha fallado. Dice: pues yo soy el más insignificante de los apóstoles. Hermano, la Biblia dice que él era el perito, que él es el perito arquitecto de la iglesia. Dice que Dios le dio un aguijón a causa de las grandes revelaciones que tenía. Dice la Biblia que yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo visitó visitó el cielo y visitó el infierno. O sea, hermano. Y Judas, que era apóstol, visitó el infierno, pero de una vez para quedarse. Pero él dice, él en ese entonces se creía o se consideraba el más insignificante. Yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, él trajo los pecados pasados y eso le quitaron. Por ejemplo, se autodescalificó para hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Mire, por ejemplo, en el deporte se maneja algo, por ejemplo, de un fantasma de la derrota que vuelve para causar eso mismo otra vez. Son espíritus que se mueven en el deporte, pero que son también espíritus reales. Por ejemplo, el fantasma del Maracaná. Maracaná, el estadio más grande de Brasil. La final de 1950, bueno, favorito, el local. Jugaba brasileños cuando eran buenos. Ok, contra Uruguay, país de 7 millones. Chiquito. Entonces ya todos estaban celebrando. Incluso habían impreso los periódicos, la prensa libre de ese día, del otro día, que decía Brasil campeón, porque salieron ahí, habían impreso la primera plana. Y perdió. 1-0 o 2-1. 2-1. Ok. Cuando fue otra vez en Brasil el mundial, ¿hace cuántos? Un año. El año pasado. Hace 290 días más 6 meses. A la gran. ¡Qué fanático! Bueno, mire. Dice que regresó el fantasma del Maracaná. Un fantasma de derrota. Se lo pongo así para que entendamos. Cada día a veces regresan fantasmas del pasado
pecados del pasado que ya fueron perdonados, pero que nos autodescalifican para hacer algo que Dios nos hizo. Como me dijo una vez una hermana aquí, mire hermano, hace años, mi hermano, fíjese que estaba en la alabanza la hermana, cantaba como grillo, pero por misericordia la teníamos ahí. Ok, entonces me dijo, mire, me salgo de la alabanza. Me miró mal la hermana, entonces me voy. Bueno, ok, entonces, ¿qué era lo que había pasado ahí? Porque eso mismo le habían hecho en otras iglesias. La inhabilitaron. O sea, ella no se sentía calificada para cantar por el pasado. Eso pasa en las relaciones, hermano. Yo he visto casos que alguien, por ejemplo, son estables, 8 años de novios, hermano, se pelean, 6 meses se casa con el otro, porque teme que regrese el fantasma de la ruptura, porque califica su futuro en base a los fracasos del pasado. Y tenemos que calificar nuestro presente y nuestro futuro en base a los triunfos del Señor, no en lo nuestro. Hermano, si no, ¿qué esperanza tendríamos? Nuestra esperanza está en Jesús, autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Él. Entonces, si te ha ido mal, hermano, mira, no te conformes y que no te limite, no te autodescalifique. Hay gente que ha sido muy buena en algo, ha tenido dones y se autodescalifica y ya no los da. Lo peor no es que no los dé, lo peor es que va a ser juzgada por no darlos. Porque todo lo que Dios nos da, lo quiere que lo multipliquemos. Es el principio bíblico de la multiplicación. Por eso el que le dio 5, excelente. Le dio 2, excelente. 1 y 1, no, aquí no hiciste nada. Ok, ahora, y el que recibió los 5, ¿cuánto dio? O sea, devolvió 10, que eran 5 suyos más 5. ¿Y cuántos le tocaron? ¿Con cuánto se quedó al fin? Con 11. Vaya, y él dijo, no, fíjese que ¿cómo voy a tener yo 11 y aquel nada? No, no es justo. Se lo voy a devolver. ¿Ya me lo dice a mí o qué? Ahora yo se lo devuelvo. No, él sabía que era calificado para recibir, porque tenía la capacidad que Dios le había dado y que él había trabajado en ella. Descalificado para ser libre y liberar. Hay gente que cree que sabe que, hermano, que está atada, sabe que tiene esclavitudes de espíritus inmundos, de demonios o de su alma, y está conformada a vivir así. No, hermano, es que nosotros sí somos, fíjese, nacimos fuertes para el sufrimiento, hermano. Fíjese. Hermano, no es así, no es lo que dice la Biblia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que hay libres, no verdaderamente. Hay libres a medias, porque el Hijo realmente no han dejado que lo liberte. No importa los pecados del pasado, que no los usemos como base. Que no los usemos como base para autodescalificarnos. Cierra sus ojos. Hay gente que tal vez ha fracasado en relaciones y cree que merece lo que sea. Hermano, merecemos más cosas de las que nos podemos imaginar y pensar, dice la Biblia. Pero Dios te quiere bendecir ahora, hermano. Dios te quiere bendecir hoy. Te quiere calificar. Te quiere decir una vez más: buen siervo y fiel. Aun por lo que fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. El plan de Dios es ponernos en lo mucho. El plan de Dios es ponernos en abundancia espiritual y, por qué no decirlo, también en material. Pero lo básico, lo primordial es lo espiritual. Si el Señor lo prometió, seguro que lo va a cumplir. Siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar. Esta es la promesa que hizo en 28:20 de Mateo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
porque después nos va a tocar a nosotros estar en Él. Si hemos nosotros alguna vez o muchas veces nos hemos sentido descalificados nosotros mismos, hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de creer en el poder de la sangre, en el poder del pan, que es la muerte, que es el enterrar el pasado. El pasado no debe ocupar esfuerzo, no debe restar esfuerzo al futuro, al presente con el Señor. Tú eres valioso. Tú vales y yo valemos la sangre de Cristo. Que nadie ni nada te haga creer que no estás calificado para recibir bendición de Dios. Busquemos a Dios en santidad. Arrepintámonos. No pequemos más. No hagamos más iniquidad. No transgredamos. Deshagámonos de toda tentación. Y vamos a poder conquistar fácilmente nuestra alma. Así como cayeron las murallas de Jericó. Sin esfuerzo, sin estrés, sin tensión, sino por el poder de su Santo Espíritu.